Hola a todos en este día que el Adón nos ha regalado. Pues queremos dar gracias por esta bendición que Él nos da estar aquí en el canal. Eh, Queremos saludar a los que nos van a ver desde Estados Unidos hasta Chile. Shalom para todos, un abrazo. Hoy quiero seguir con la serie del Evangelio de Juan. En el canal le llamamos espigar del Evangelio para ir aprendiendo sobre el Mashiach. Así que hoy es un buen día para dar gracias, para estar conscientes de la misericordia y poder expresar: Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Bueno, quería comenzar pidiendo misericordia al Mashiach, pues muchas veces en nuestras vidas necesitamos que la misericordia llegue, y hoy es un buen día para que llegue. ¿Ok? Vamos a continuar. La verdad es que lo que voy a exponer es algo que no es nada sencillo. Digamos, el gran problema que enfrentamos es las ideas preconcebidas que el helenismo, el cristianismo, la cultura romana, la cultura occidental, películas, eh, el arte medieval, el arte europeo, todo lo que tenga que ver con el desvío de la mentalidad hibrid es digamos, el gran problema y el gran desafío que tenemos que afrontar. Entonces, con la misericordia de Yeshua ben David, eh, vamos a enfrentar ese reto, porque es un reto mental, es un reto de paradigmas. Entonces vamos a enfrentarlo y vamos a desenmascarar, digamos, todo lo que no es para que surja lo que sí es. ¿Okay? Entonces, hoy el reto es que el último capítulo que nos toca estudiar es el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, la verdad es que hay tanto que decir. Voy a tratar de condensarlo, porque una vez terminemos explicando en este capítulo, comenzamos ya el nuevo estudio de Juan, pero desde el punto de vista de cómo se fue desarrollando el Evangelio en el tiempo. Digamos, eso es lo que viene a continuación. Entonces, quiero por favor que abra su mente. Por eso pedía misericordia, que abra su mente, que su lev esté dispuesto a comprender, y que usted mismo, ahí donde usted me está viendo, genere un ambiente de aprendizaje, un ambiente donde la Ruach Bemet se manifieste. Amén. Bueno, voy a utilizar la versión que vengo utilizando, pero también voy a utilizar otra para ir leyendo. Vamos a tomar el tiempo, vamos a ver cómo nos va con tema de tiempo. Leo Juan 1.1. Bereshit miltá la Torah viviente, ¿sí? Y la Torah viviente es con Yahweh, y la Torah viviente es Yahweh. Él, Yeshua, mismo era en Bereshit, es decir, en el principio, con Yahweh. Todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, por Yeshua, y sin Yeshua nada fue hecho que no haya sido hecho. En Él, en Yeshua, estaba la Jaim, y la Jaim era la luz de los hombres. Vamos a leer estos cuatro versículos acá. Ahora le quiero leer esta otra. Esta otra es llamada el Código Real. Pues la verdad es que me gusta también el Código Real. Se los quiero leer acá. Dice el 1.1. Desde un principio era Dabar de Elohim, ¿sí? Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Mire qué bonito lo pone acá. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, ¿sí? Y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí?
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, entonces, mire, y podemos seguir leyendo versiones, ¿ok? Sin embargo, yo quiero leer estas dos, y quiero comenzar con algo que nos vamos a comenzar a estudiar más, digamos, desde el punto de vista del Evangelio, más en detalle en la segunda versión, digamos, del Explicando, que ya estoy preparando el material, y la que está muy, muy interesante. Yo quiero comenzar rápidamente, no sé si usted logra ver, se ve ahí en la cámara, tengo escrito aquí el año en que fue escrita la carta a los Colosenses. Usted lo puede encontrar en el Brit Hadashah. El año fue, pues, más o menos en el año 61 de nuestra era. Es decir, más o menos 30, 31, 32 años después de que el Adón Yahshua HaMashiach estuvo en medio, digamos, de nosotros, por así. Entonces, allí vamos a leer una tradición que tiene que ver con esta palabra que acabamos de leer de Juan. Recuérdese que esta palabra, lo voy a anotar acá y lo vamos a ver mejor cuando veamos la estadía del Evangelio, la estadía 2 o el Evangelio 2. Esto más o menos, vamos a poner acá lo que acabamos de leer, vamos a poner E2, más o menos entre el 100 y 120 de nuestra era. Fíjese que esto que acabamos de leer fue escrito, redactado y terminado más o menos entre el año 100 y el año 120. Es decir, 50 o 60 años después que se escribe Colosenses. Imagínese usted. Y si le restamos a los 120 años, los 30 o 31 años donde Yeshua estuvo caminando, estamos hablando de... serían 80 años, 8 y 3, 11, 9 y 3, 12. Entonces, más o menos entre 80 y 90 años después de que Yeshua estuvo con nosotros, se escribió esta parte del Evangelio de Juan, que para darle datos, lo vamos a ver despacio, pero solo para darle una idea, abarca de Juan 1.1 hasta Juan 1.18. Ese es el, digamos, esos 18 versículos se agregaron al Evangelio más o menos por el año 120. Entonces la gran pregunta del millón es, ya me estoy adelantando yo al otro estudio, a la otra versión de este Explicando, pero se lo voy a compartir. El Evangelio de Juan originalmente comenzaba en Juan 1.19. Ahí comenzaba el Evangelio de Juan originalmente, el que fue escrito más o menos en el año 80, y comenzaba con el testimonio de Juan. ¿Verdad? Tiene sentido porque, digamos, Marcos comienza con el testimonio, comienza hablando de Juan, ¿verdad? Como Juan introduce al Mashiach, y también, digamos, Juan el Bautista o Juan el Inmersor. Y este evangelio también comenzaba allí con el testimonio de Juan, o sea, Juan el Inmersor. Entonces tiene su sentido, ¿no? Y luego en el año 100, 120 se va agregando esto. Bueno, ¿qué les quiero leer yo de Colosenses? Lo que pasa es que Colosenses tiene unas afirmaciones muy poderosas. Hoy no vamos a estudiar el origen de quien escribió Colosenses, porque la tradición cristiana, católica, romana, atribuye a Pablo la carta a Colosenses. Hoy, a ciencia cierta, no sabemos quién haya escrito Colosenses, ¿sí? Es casi, digamos, los eruditos están convencidos de que Colosenses no salió del puño y de la mano de nuestro querido Pablo, ¿sí? Sin embargo, la vamos a considerar no sabiendo ni siquiera quién pudo haberla escrito. Quiero que me acompañen. Digo, no sabemos porque al final, ¿quién lo puede afirmar? Es decir, ¿quién puede afirmar ciencia cierta que lo escribió Pablo? Sin embargo, las técnicas de los eruditos están, pues, la mayoría, porque hay técnicas, no vamos a comenzar a hablar aquí de las técnicas de erudición, pero hay forma de saber quién era el autor. Hay un alto porcentaje, digamos, hay un consenso que dice que esta carta no fue escrita por Pablo. Bueno, vamos a ver. Dice, en Colosenses capítulo 1, en el versículo, voy a comenzar en el versículo 15, dice, el cual es la imagen
de Yahweh, nuestro Eloá invisible, el bajor de toda creación, porque porque por Yahshua fueron creadas todas las cosas que están en los Shamaim y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o autoridades o principados o fuerzas. Todas las cosas fueron creadas por Yahvé para Yeshua. Y él, Yeshua, es antes de todas las cosas. Y por él, Yeshua, existen todas las cosas. Y él, Yeshua, es la cabeza del cuerpo, la congregación, Et Kol Adá, ¿sí? Am Israel, Yahudim Efraim, el principio, el bajor de los muertos, para que en todas las cosas Yeshua sea el primero. Y luego dice el 19, porque le plació a Vino que él, Yeshua, habitara toda la plenitud. Bueno, entonces, miren, lo primero que tenemos que traer a nuestra mente es, aquí tengo mi chivito que me va a servir, lo que nos va dictando la tradición. Lo primero dicen que él es la imagen, fíjense pues, él es la imagen. La imagen de Elohim dice una y en la otra dice imagen de Yahvé. Entonces, en primer lugar, tenemos que llegar a establecer si él era la imagen de Elohim, o era la imagen de Yahvé, o era la imagen de Yahvé Elohim. Eso lo tenemos que llegar a establecer. Eso no, en las tradiciones no nos lo dejan claro. Sin embargo, esta Biblia dice Bereshit Miltá, la Torah viviente. Entonces ya le dice que él es la Torah viviente, ¿sí? Y aquí dice que él es la imagen de Elohim invisible. Entonces, vamos a comenzar escribiendo, si me acompaña, a la tradición, ¿sí? A la tradición de Colosenses, capítulo 1, que es la que le acabo de leer. Esta tradición influyó en el desarrollo de lo que se escribe en el Evangelio más o menos 50 o 60 años después. Entonces, tenemos que explicar la relación de Juan 1 hasta por lo menos el versículo 18, basados en ciertas tradiciones. Hoy vamos a estudiar la tradición de Colosenses. Hay más, eso lo vamos a ir ampliando, pero vamos a comenzar por ahí. Primero dice que él es la imagen de Elohim invisible. Entonces, lo primero que vamos a poner aquí es que él es la imagen. Fíjense, él es la imagen. Entonces yo lo quiero llevar del Elohim, la imagen de, fíjense pues, Elohim invisible. Fíjense. Entonces, ¿se recuerda usted de Bereshit, capítulo 1 y versículo 26, que dice que la humanidad fue hecha en la imagen de Elohim, Aleph? Entonces, aquí vamos a poner de referencia Bereshit, fíjese pues, Bereshit 1, 26 y 27. Ahí va a encontrar usted la imagen. Entonces, dice, aquí ya nos está diciendo que él es la imagen. Pero, ¿cuál es la otra revelación que nos comparte? Dice esta Biblia que él es la Torah viviente. Entonces, está diciendo que la imagen invisible de Elohim, en este caso, con referencia de Bereshit 1.26, es la Torah viviente. ¿Ok? Entonces, la Torah viviente. Esa es la gran revelación que nos está compartiendo el Evangelio de Juan. Él es la Torah viviente. Entonces, usted se recuerda, por eso es importante ir entendiendo el Bereshit. Se recuerda, le dije que hay que entender bien el Bereshit para saber cómo vamos a interpretar. Entonces, ¿se recuerda usted de esto? ¿Verdad? Si se va a recordar, lo va a hacer rápido para cuestión de tiempo. Se recuerda de esto, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Y aquí está el Mashiach. Entonces, este es el prototipo de todo. Este es el prototipo de todo lo que se va a crear después, ¿verdad? Prototipo de todo. Y dice que,
el que fue creado, digamos, en el día 6. Entonces, el día 6 hay una humanidad que es creada en el día sexto. Y dice que fue creada en la imagen. Eso quiere decir que fue hecho en la Torah viviente. Eso es lo que nos está diciendo, que la imagen de lo invisible es la Torah viviente y que esta humanidad fue hecha dentro de esa Torah viviente. Ahora, por eso, digamos, se entiende muy bien Mateo 5, y que lo hemos estado viendo en otra serie, Mateo 5:17, que dice: yo no he venido a destruir o a abolir la Torah. Por supuesto, es que Él es la Torah viviente. Entonces, por eso es que en una enseñanza hablo sobre las dos Torah. Las dos Torah. ¿Sí? Las dos Torah. Entonces, y creo que no hay dos, hay más, pero vamos a hablar ahorita de las dos por el tema de la dualidad. Entonces está la Torah viviente, que es el modelo. La Torah viviente es el modelo de donde sale la Torah que le dieron a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿de qué habló Moisés en la Torah? De él, de la Torah viviente, del modelo. Así como está este modelo, le sacaron a esta humanidad. Esta Torah fue sacada del modelo de la Torah viviente. Y eso es lo que nos está diciendo el que escribe en Juan 1:1. Miren, lo que pasa es que él es la Torah viviente, pero es la Torah viviente trascendente. Es decir, no está hablando de una Torah, digamos, que se escribió en papel o piedra. No, está hablando de la Torah, del prototipo. Ahorita usted va a entender. Está hablando de algo que es trascendente y autoexistente. ¿Por qué? Porque dice, fíjese, luego de eso dice que en él fueron creadas todas las cosas. Pero yo le quiero leer en esta versión, dice: desde un principio era Dabar de Elohim. Entonces, Dabar de Elohim es la Torah viviente, ¿sí? En un principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa también en un principio? Que, digamos, la Torah viviente es la que permite que haya un Reshit. Fíjese, es la que permite que haya un Reshit. Y el Reshit es si usted tiene tierra aquí, digamos, está la semilla. Entonces, el Reshit lo que permite es que haya de nuevo vida, ¿verdad? Ese es el ¿cómo se llama? Lo que tenemos que entender. El Reshit es de nuevo generar vida, ¿sí? Entonces, hay un Reshit, otro Reshit, otro Reshit. Entonces, el que permite esto, el que está detrás autogenerando, es la Dabar de Elohim. Es decir, la Torah viviente es la que actúa como Reshit, como el nuevo nacer, el nuevo nacimiento. Después, el evangelista va explicando, y eso lo vamos a ir viendo, digamos, cuando veamos el río de revelación del evangelio. Él va explicando, digamos, por estadios, y entonces llega al capítulo 3, y entonces el Mashiach habla con Nicodemo y le comienza a hablar del Reshit, que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero es este concepto, el concepto de Reshit. Reshit es en hebreo. Entonces el Reshit es lo primero, el Reshit está asociado con el Moedim de Bikurim, que es la primicia, es lo primero, ¿sí? Entonces, en el principio era la Dabar de Elohim, es decir, la Torah viviente. Luego dice, y aquella Dabar estaba siempre ante Elohim. Entonces, fíjese, pues, por didáctica lo voy a poner así, ¿sí? Aunque no es así, pero es, digamos, si no, es difícil, primero es difícil entenderlo y luego es difícil explicarlo, pues. Fíjese, pues. Entonces, vamos a ver si aquí queda bien borrado esto. Fíjese, pues, dice que estaba ante. Entonces, lo que yo siempre he explicado es que aquí está Elohim. Vamos a ver si me sale así. Aquí está Elohim, ¿sí? Y entonces dice que siempre estaba frente a Elohim. Entonces, digamos que esto es un espejo. Y entonces usted va a encontrar esto. Entonces, si usted lo ve contra la cara, ¿qué es lo que va a encontrar? Usted va a encontrar al mismo Elohim, pero es como si fuera ante él, es como si es el mismo proyectado, ¿verdad?
Él se proyecta aquí, ¿sí? Él se proyecta aquí, ante Elohim. Entonces es como si fuera el espejo. Por eso es que yo, para explicar este texto, siempre uso que es el espejo de Elohim. Entonces de eso está hablando acá. Él siempre estaba con él. Y por eso que dice que era la Dabar, porque uno le dicen que es la palabra, otra dice que es el verbo, pero en realidad lo que es la Torah. La Torah autoexistente que representa el Reshit. Entonces él está siempre frente a él, como un espejo. Siempre es él. Siempre con Elohim eterno, ¿verdad? Siempre con él. Porque es el mismo. Porque después dice, fíjese, después dice, y la Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Entonces, eso nos da la pauta para decir que él es Elohim Aleph Tav. Siempre con él. Entonces, él es el que aparece en Bereshit. Fíjese pues, Elohim Aleph Tav, en el original hebreo, aparece en Bereshit 1:1. Elohim Aleph Tav, ¿sí? Él es el que aparece haciéndolo todo. Al Elohim Aleph Tav. Hoy sí vamos, creo que me voy explicando, ¿verdad? Y dice que era la expresión misma de él. Aquí está. Este existía desde un principio ante Elohim. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar, cuando dice desde un principio, dice esta. Y esta dice, él mismo estaba, dice, él mismo era en Bereshit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si hay un Bereshit, digamos, si hay un Bereshit, entonces este punto que está acá es el Reshit. Así como lo estoy poniendo aquí, este punto es el Reshit, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que en cada Bereshit, él está presente como Reshit. Entonces aquí termina este, entonces comienza otro. Entonces aquí arranca otro Bereshit. ¿Sí? Entonces aquí está el Reshit. ¿Quién es el Reshit? Él, la Torah viviente. Siempre en los Bereshit está el Reshit presente porque él es el autoexistente. Termina este Bereshit y entonces arranca otro Reshit. ¿Quién llega aquí a hacer que todo fluya, todo prospere? El Reshit. Entonces le voy a poner un ejemplo. Hay un momento en que se cumple la señal de los 3 días, que lo hemos estado hablando. Entonces vamos a decir que este es el Reshit presente, digamos, este es el Reshit presente. Ese es un ejemplo que le pongo para que usted vaya entendiendo a qué se refiere el Reshit. Entonces, este presente, hubo un momento donde sucedió algo, que dice que él resucitó de los muertos. Ah, bueno, entonces es el Reshit. Entonces, como él resucitó de los muertos, es el Reshit, es el primero. El Reshit es el primero, es la primicia. Pero entonces sucedió algo, entonces comenzó una nueva etapa, digamos, por eso le dije, hay varios Reshit. Entonces aquí está el Reshit, aquí hay un Reshit, pero aquí hay otro. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de Noé? Cuando dice que se vuelve otra vez a reiniciar el mundo. Entonces, digamos que aquí está el Bereshit y aquí está el tema de Noé. Entonces, ¿qué hubo aquí? Un Reshit. ¿Quién estuvo presente? La Torah viviente. Él es el Reshit. O sea, lo que tenemos que entender es el concepto, ¿sí? Y a eso se refiere con el texto que dice, que él estaba en el principio. Dice, él existía desde un principio ante Elohim, ¿sí? Entonces, luego amplía. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, o sea, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, él es el prototipo, por eso es que él siempre está presente haciendo los Reshit y dando la vida, ¿verdad? Él siempre va a ocasionar que la vida fluya, que la vida prospere, que la vida nazca, que la vida crezca, ¿sí? Entonces, él es el Reshit, él es el que hace que todo esto suba, que todo esto florezca, que todo esto, ¿verdad? Él es todo lo contrario a la muerte, ¿sí? Sin embargo, cuando ya entremos a estudiar en más profundidad lo que es la muerte, que también he hablado de eso en el Evangelio, vamos a entender que la muerte cambió su condición. Antes del Reshit de aquí es Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Aquí está él, ¿ve? Aquí está Yahshua. Antes de esto, la muerte tenía una forma. Luego de eso, la muerte cambió. ¿Por qué? Porque dice el profeta que Yahshua se tragó a la muerte, literalmente, al profeta Isaías. Yahshua se tragó a la muerte. La muerte
digamos, perdió poder, pues, porque este Reshit lo cambió absolutamente todo. Bueno, entonces, continuamos. Mire, dice, y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, la Torah viviente, ¿qué hace? La Torah viviente, no sé si me ve acá, es que lo que hace es, voy a hacerlo aquí, yo le llamo estas como florecitas, miren, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este es un prototipo. Este ya lo vimos nosotros, que es el prototipo de los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero él lo que hace es que de aquí surge otro. Entonces, aquí hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este que está aquí fue hecho por este prototipo que está aquí. ¿Sí? Pero hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fue hecho de acá. Y hay otro. Entonces, estos son los diferentes mundos. Se toman de acá. ¿Sí? Entonces, todo lo que ha sido hecho, así dice, todo lo que ha sido hecho, yo le llamo mundos, todos los mundos hechos, ¿sí? Todos los mundos hechos, todos provienen de acá. Y todo ha sido hecho por la Torah viviente. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, aquí donde estamos nosotros es muy bien digamos que este fuera el mundo que fue hecho de este. El mundo donde estamos nosotros es una copia de este. En el mundo donde estamos nosotros es una copia de este. ¿Ok? No de este. Es una copia de este. Porque este es donde estamos nosotros. Es el mundo de abajo, o el mundo bajo. O sea, ni siquiera es un mundo de los Shamaim, sino este es un mundo de abajo. ¿Ok? Este fue hecho, es una copia de este. Bueno, ¿qué más? Dice, ahora, bueno, entonces cambia el discurso. Vamos a ver cómo dice esta. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho que no haya sido hecho. Entonces estamos claros. En Él y por Él se hizo todo, ¿verdad? Porque Él es la Torah viviente. Luego dice que tanto las cosas de los Shamaí como la tierra. Shamaí como la tierra de abajo. Pero aquí cuando dice Shamaí mi tierra, está hablando de Shamaí y la tierra de aquí, no está hablando del mundo de abajo. El mundo de abajo es una copia del mundo verdadero. Entonces, y dice, las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses. Fíjese pues. Entonces, volvemos a Colosenses, comencemos a encontrar sentido. Él es la imagen de Elohim invisible, perfecto. Entonces ya dijimos que es la Torah. Luego dice, en Él fueron creadas todas las cosas de los Shamaim y la tierra. Shamaim y la tierra. ¿Ok? Vamos a poner aquí Shamaim y aquí en medio está la tierra. La tierra. Y aquí está el mundo abajo. Bueno. Luego dice, visibles e invisibles. Mire qué interesante. Entonces, los mundos visibles y los mundos invisibles fueron hechos por Él. ¿Ok? Nosotros vivimos en un mundo visible, ¿verdad? Digamos, para esta mente esto es visible. Y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está. Entonces, digamos, ese es el principio que tuvo que regir, digamos. Pero algo pasó y entonces usted sabe que, pues, digamos, hay un mundo que se desvía y entonces mire este mundo donde vivimos. Y dice que Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué Él es antes de todas las cosas? Porque Él es el espejo del eterno. Aquí está, ¿bien? Por eso es que Él es antes de todas las cosas. Estoy en la tradición de Colosenses. Luego dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque Él es el Reshit. Vamos, ¿por qué subsisten todas las cosas? Porque Él es vida. ¿Sí? Por eso es que subsiste. Entonces, esa es la tradición que nos pone sobre la mesa Colosenses. Ahora, volvamos a Juan. Dice, en Él estaba la vida. Fíjese, es lo primero. Entonces, en Él estaba la vida. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos,
Él es el Reshit. Entonces, Jaim, que es la vida, estaba en él, ¿verdad? Y dice, y la vida era la luz. Fíjese pues. Entonces, Jaim es un tipo, aquí eso es lo que estamos entendiendo, es un tipo de luz, porque dice que la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo dice el 4 aquí? Que estaba la Jaim y la Jaim era la luz de los hombres. Entonces, esta luz, digamos, esta luz que está acá, que se manifiesta como Jaim, dice, era la Jaim de todos estos. Miren, aquí se recuerda que aquí hay un 6, 6, 6, aquí hay otros, ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay otros 6, y así sucesivamente, este 6 que está aquí, todo esto subsistía por este tipo de luz que se llama Jaim. ¿Sí? Ahora, ojo con lo que le voy a decir, porque en Bereshit dice claramente que a este prototipo que está acá, a este de aquí, le dijo al Elohim al que se multiplicara. Multiplíquese, le dijo. ¿Verdad? Multiplíquese. ¿Y qué dice al final del texto? Y así fue. Eso quiere decir que este prototipo se multiplicó. Miren, se multiplica, el prototipo se multiplica. Y entonces hay una humanidad que no es precisamente esta humanidad de aquí. Claro, lo que pasa es que solo, digamos, nuestra mente limitada nos vende de que nosotros digamos, los que estamos aquí somos los humanos. Pero en realidad hay humanidad, si dice Bereshit, que le dijo a este prototipo, bueno, ahora multiplíquense, sean fecundos, multiplíquense, y así fue. O sea, hay humanidades. ¿Verdad? Esto nos ayuda a explicar lo del alma viviente. Entonces, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Entonces, en el versículo 5 acá dice, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Miren, en el sistema creativo, solo esto voy a decir porque creo que esto da para una explicación mucho más profunda, pero el tema de la oscuridad pronto lo vamos a explicar. Lo que sí le voy a decir, ¿se recuerda usted de lo que le compartí sobre el Shabbat o el Shevi'im, que es el equilibrio de las cosas? ¿Se recuerda de eso? Bueno, entonces, ahorita le voy a explicar rápidamente el tema de la oscuridad. Mire, aquí está el Shevi'im, siempre. Aquí está el 7. El 7, que es el Shevi'im, le equilibra todo. ¿Por qué? Porque funciona así. Aquí me encantaría que hubieran más matemáticos para que nos explicaran más sobre esto, pero yo voy a hacerlo bien sencillo. Fíjense pues. Entonces este es un plano donde hay un signo menos acá y aquí hay un signo más. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, en ese plano matemático, usted tiene aquí un punto cero. ¿Sí? Este es el equilibrio. Este es el equilibrio. Ahora, resulta ser que para que este equilibrio funcione, tiene dos polos. Tiene el positivo y tiene el negativo. No, digamos, el equilibrio no puede funcionar con un polo, necesita dos. Entonces está hablando ya de la dualidad. ¿En dónde está la dualidad? La dualidad comenzó en Bereshit 1.1. Bereshit 1.1. ¿Qué dice Bereshit? Le voy a poner acá. ¿Sabe qué es esto? Es la Bet. Esta es la Bet hebrea. ¿Sabe qué significa Bet? 2. Entonces, en la primera letra de la Torah, que es la Bet, nos está explicando que este mundo está configurado dualmente. ¿Sí? Por eso dice, Él es la imagen del eterno Elohim. ¿Sí? Cuando se crea la humanidad, el prototipo, esta dice que es, aquí la tiene, ¿sí? Masculino, más femenino, 2 en 1, eso ya se lo expliqué, así lo que dualidad, ¿sí? 2 en 1,
Ya en otro mundo, que es el Bereshit 2, no vamos a hablar de los mundos ahorita, solo salvamos referencias a haber explicado. En el Bereshit 2 ya, digamos, originalmente aparece uno, pero le sacan a la parte femenina, que ya son dos. Entonces, este mundo, donde, digamos, esto fue configurado para que sea dual, y la primera letra de la Torah no lo deja ver. Entonces, como es un mundo dual, funciona de esta manera. ¿Es correcto? Por ejemplo, vamos a poner aquí alto, bajo. La Torah está diciendo luz, oscuridad. ¿Sí? Abel, Caín. ¿Sí? ¿Me sigue? Jacob, Esaú. Abraham, Ismael. Entonces, tiene su contraparte dual. ¿Me explico? Tiene su contraparte dual. Entonces, más adelante le voy a explicar que yo ya vi que nosotros también somos duales. Nosotros estamos aquí, pero arriba también estamos. Eso se lo voy a explicar bien despacio, no tengo tiempo. Entonces, miren, no es el tema tampoco. Entonces, luz y oscuridad. Luz y oscuridad. Entonces dice en el Bereshit que el día no comienza con la luz, sino el día comienza con la oscuridad. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el principio divino es migrar de aquí para acá. ¿Sí? ¿Ok? Luz, ¿sí? Gobierne a la oscuridad. ¿Ok? De eso se trata. Y vivir en el eterno equilibrio que es el Shabbat. Que es el equilibrio, digamos, de estas dos fuerzas. El problema que tenemos hoy es que nosotros no podemos dominar esto. El llamado es a dominar esto. Eso es lo que, digamos, los que están en Bereshit no pudieron dominar. Esto es lo que no podemos dominar, pero hablábamos del Reshit y del Bereshit, donde Yeshua lo dominó. Y él dice literalmente que se tragó a la muerte. Entonces, por eso, ahí vamos a hablar después, más adelante, cómo digamos, el hecho de que el Mashiach se haya tragado a la muerte cambió esta parte para que nosotros podamos dominar. Bueno, es lo que le puedo compartir en este momento, porque yo le dije, abra su mente, porque esto es demasiado, por eso le hablaba yo de si el helenismo y digamos el tema romano, occidente, nos ha metido tantas cosas en la cabeza. Aquí estamos siguiéndonos al hebreo puro, digamos, original, para poder entender y con esa mentalidad poder entender lo que ahí se está hablando. Bueno, dice literalmente que la luz, dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre, entonces aquí cambia. Entonces dice, aquí comienza la introducción al hombre que viene más adelante. Dice, hubo un hombre enviado de Elohim llamado Johanán, ¿sí? Entonces aquí comienza la introducción de Johanán. Lo que está diciendo, vamos a poner aquí a Johanán, es que la luz que ilumina a los hombres ilumina a Johanán. Aquí está Johanán. Sí, usted lo conoce como Juan el Bautista, Juan el Inmersor. Aquí comienza la introducción de él. Juan el Inmersor, ¿sí? Él estaba iluminado con la luz de Elohim. Esa luz se llama Or. ¿Ok? Eso también hablé de la Or cuando Yeshua dijo, yo soy la Or del mundo. ¿Se recuerda? Ok. Entonces, él dice, Juan el Inmersor está iluminado por la luz. Entonces dice, es un enviado de Elohim. Ya eso ya lo estudiamos en la serie de el judaísmo de Jesús, donde explicamos que este Juan el Inmersor era un profeta reconocido como un profeta genuino.
un profeta genuino. Fíjese usted, un profeta genuino. Imagínese usted qué tremendo ha sido este Juan, genuino, o sea, un profeta reconocido por el pueblo. ¿Ok? Entonces dice, porque era enviado de Elohim, lo reconocieron como profeta. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos tuvieran una fe obediente por medio de él. Entonces aclara, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Entonces, otra vez, hablando de la dualidad, entonces usted tiene un Juan o Yohanan y tiene a un Yeshua. ¿Sí? Para que él diera testimonio de la luz. ¿Ok? Entonces, también en dúo. Luego dice, la luz, el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. Es esa luz. Fíjese pues, mire aquí este texto, vamos a ver si lo pongo ya no tengo dónde escribir. Vamos a ver, para que esto vaya quedando. Entonces, vamos a poner aquí la luz. Fíjese, pues eso es bien importante lo que le voy a decir. La luz verdadera. Fíjese pues. Entonces dice que él era la luz verdadera. Ahora, luz verdadera. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que había una luz falsa. Si él es la luz verdadera, entonces hay otra luz falsa. Fíjese, ponga atención a eso, porque la luz verdadera dice que es la que iluminaba a cada hombre que iba a nacer. Pero entonces hay una luz falsa que quiere apoderarse de esos hombres que van a nacer. Y ahorita va a ver usted, va a entender el contexto de lo que afirma. Dice, a fin de que todos tuvieran una fe obediente por medio de él, dice, estaba ya en el mundo la luz verdadera y por él fue hecho el mundo. Eso ya lo explicamos, aquí está, el mundo. Pero el mundo no lo conoció. Entonces, dice, esto es bien importante. Versículo 11, la mejor traducción que he encontrado del versículo 11 está en esta Biblia, al menos en mi opinión. Dice, a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Miren qué tremenda esta afirmación. Entonces ya el evangelista está comenzando a introducir algo que me parece relevante para entender lo que están introduciendo en este nuevo evangelio, en ese evangelio 2 que yo le puse. Es una cosa muy, muy poderosa lo que están hablando ahí. ¿De qué están hablando? Cuando habla del oficio, a los de su oficio, ¿sí? Oficio, fíjese, a los de su oficio vino, pero ellos no le aceptaron. ¿Quiénes son los de su oficio? Fíjese usted que está hablando de los Kohanim, los sacerdotes, ¿sí? Entonces dice, a los de su oficio vino, pero ellos no le aceptaron. Como él está introduciendo la luz y está introduciendo quién es él y lo que él representa. Entonces, este evangelio, la noticia de hoy, es que trata del oficio del Kohen Hagadol, es decir, este evangelio está narrando el oficio del sumo sacerdote, pero del sumo sacerdote verdadero. Por eso dice, él es la luz verdadera. Entonces, en otras palabras, hay un mensaje tan profundo, tan SOD, que lo que está explicando es que este evangelio va a ir en fases. Ahorita voy a regresar al inicio. Si usted se da cuenta quién en este evangelio es quien está detrás de la muerte de Yeshua, ahí donde dice, vino a los de su oficio. ¿Y quién rechazó? ¿Quién es el que le pone punto final? El Kohen Gadol se llamaba Caifás, ¿verdad? Él lo rechaza. Entonces, cada estamento escrito, cada unidad escrita del evangelio, lo que está diciendo es y dándonos un mensaje del sacerdocio eterno
del Mashiach. Imagínense qué poderoso mensaje. Ese texto, por eso le digo, este es relevante. Mire, esa es la maravilla de ir escudriñando y estudiando versiones. Dice, a los de su propio oficio vino, pero ellos no le aceptaron. Es decir, los Kohanim. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora cuando estudiemos de nuevo y expliquemos el Evangelio de Juan? Entonces vamos a ir encontrando con una metodología solo, aparte a la otra metodología de las estadías, vamos a ver cómo se va oficiando el sacerdocio eterno, porque eso está en mensaje codificado en el Evangelio. Ve qué maravilla más. Esa es de las cosas que a mí me están revolucionando la mente. Digamos, hay mensajes ocultos y están en códigos para que nosotros lo podamos encontrar. De eso se trata este mensaje de este Evangelio de Juan. Esto es demasiado poderoso. ¿Ok? Entonces dice, no le recibieron, no lo va a aceptar. Mas a todos los que le aceptaron, los que creen en su autoridad, claro, ¿en qué autoridad? Del sacerdocio eterno. Ya vamos a leer el libro de los Ibrit, que en español es la carta a los hebreos. Entonces, para ir estudiando a profundidad el enfoque del sacerdocio de Yeshua, entonces tenemos que auxiliarnos, porque allí habla del sacerdocio, dice que Yeshua es de la orden de Melquisedec, dice. Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Imagínense usted, eso dice el libro de Ibrit sobre Yeshua. Entonces, para entender el concepto espiritual de lo que el Evangelio está tratando de decir, nos vamos a auxiliar del libro, la carta a los hebreos, para ir entendiendo el sacerdocio eterno. Esto es muy grande, demasiado grande. Por eso es que ahora comenzamos a entender por qué pusieron la unidad de la limpieza del templo en el capítulo 2, eso lo acabamos de estudiar. ¿Por qué? Porque está comenzando el oficio, qué maravilloso, del sumo sacerdote eterno. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De verdad, me parece revelador. Entonces dice, a los que creen en su autoridad, ¿en qué autoridad? De Cohen Hagadol, es decir, de sumo sacerdote, les dio el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim, dice esta versión. Jueces y sacerdotes de Elohim. ¿Sí? Eso es el versículo, le voy a decir, eso es el versículo 12. Versículo 12, en esta versión dice, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Yahvé, es decir, a los que creen en su nombre, Kadosh. Bueno, luego de que se está hablando de nos dio el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes. Fíjese que a mí me llama mucho la atención respecto a la revelación que quieren mostrar acá, porque si son jueces y sacerdotes de Elohim, quiere decir que esta es una restauración de algo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde vamos a poder encontrar jueces y sacerdotes? Aquí mismo, aquí. O sea que aquí hay una tarea que está inmersa dentro de este prototipo creativo, que aquí hay jueces y sacerdotes aquí adentro. Porque todo lo que está hecho después sale de aquí. Entonces aquí en este prototipo del Bereshit hay jueces y sacerdotes. O sea que esto está relacionado a la Kejuná. Eso también lo estamos aprendiendo en los pilares del judaísmo de Yeshua. Entonces, el servicio hacia el servicio del templo, que es básicamente Kejuná, y el oficio de sumo sacerdote, está aquí. Tenemos que encontrar, aquí está en el prototipo, ¿sí? Según este. Luego dice, los cuales no nacieron de sangres. Miren, aquí voy a tener que borrar este esquemita que está acá, pero antes de eso, ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a tomar una foto para ir teniendo cierta evidencia. Se me es más fácil luego cuando tenemos que sacar algún tipo de resumen. Creo que esta es una muy buena ayuda para
para ir, digamos, estudiándolo en detalle, ¿sí? No sé cómo estudia usted, pero yo sí soy así de sofisticado para estudiar. Bueno, entonces, fíjese pues, lo que estamos hablando acá es que ahora viene y comienza a dar un origen de formas de nacer. Y esto se pone más interesante porque aquí vamos a tener que introducir el tema porque me parece que es demasiado profundo, es decir, no está hablando de cualquier cosa. Fíjese, esta versión dice, no nacieron de sangres, fíjese, no sangre, sino sangres. Hay unos que no nacieron de sangres, fíjese. Este es un tipo. ¿Qué más dice? Dice, ni de voluntad de carne, voluntad de carne. Fíjate qué interesante. Pero hay otra opción C. La opción C dice, ni de voluntad de varón, voluntad de varón. ABCD. Y luego dice, sino de voluntad de, fíjese usted, Elohim. Entonces, antes de pasar antes de comenzar a comentar, leamos aquí el mismo texto. Dice que la Torah, versículo 3, que no nacieron de Dam. Este ya nos aporta, mire, de sangre, no nacieron de Dam. Dam, o sea, ¿cómo está escrito aquí? Dam, sangres, ¿ok? Luego dice, ni de voluntad de la carne, ¿sí? Ni de la voluntad de hombre, dice varón, hombre, ¿sí? Y tampoco dice, sino de Yahvé, aquí dice Yahvé, aquí dice Elohim. Entonces, al tener esta revelación sobre, digamos, aquí con nosotros, entonces tenemos un tema, yo diría que tenemos un temón. Esto vamos a tener que estudiarlo con mayor cuidado, porque está mencionando que son digamos, los que nacen de la voluntad de Elohim, o de Yahvé Elohim, que esto no sabemos exactamente si es de Elohim, de Yahvé Elohim, porque cada, digamos, el Bereshit sí revela claramente cuando menciona al Elohim Aleph Tav o menciona a Yahvé Elohim. Es decir, son dos mundos distintos. Luego tenemos que entender a qué se refiere este tipo de engendramiento, nacimiento, porque dice, no nacen de sangres, no nacen de voluntad de carne, ¿sí? No nacen de voluntad de hombre, sino más bien de Elohim. A esos, dice, a esos les dio la potestad de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Solo eso quiero comentar, porque esto ahora lo tenemos que estudiar con mayor profundidad. ¿Qué más menciona? Dice, quizás vamos a simplemente dejar como que introducido, fíjese usted, vamos a dejar como de manera introductoria el hecho de que estos que nacen de voluntad de Elohim o de Yahvé Elohim son los que Yahshua en el capítulo 3 le habla al Señor Nicodemo. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y de nuevo lo alto. Y después le dice, te es necesario nacer del Maim y de la Ruach. Entonces, eso, Maim y Ruach, les está hablando de esto, miren. Esta opción. ¿Sí? Maim y Ruach, esos son los que nacen por voluntad de Elohim Aleph Tav o de voluntad de Yahweh Elohim. ¿Ok? Muy bien. Creo que vamos perfilando muy bien digamos estos primeros 18 versículos. Creo que por ahí vamos a ir terminando porque
Creo que por cuestiones de tiempo vamos a ir finalizando. Creo que les he compartido bastante información como para poder tener ya una idea de lo que está hablando acá en 1.1. Dice el versículo 14, es que lo que pasa es que comienza, digamos, si seguimos leyendo acá, nos vamos a encontrar con unas revelaciones tan poderosas. El versículo 14 dice, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno, fíjese, volvió otra vez a hablar, bueno, yo borré, hablar, dice, del principio que estábamos hablando, dice, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne, fíjese, y tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? Y contemplamos su gloria. Pues son varias cosas, vamos a ver. Lo que pasa es que son cosas demasiado fuertes para simplemente no desarrollarlas. Dice, y la Torah fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su Tiferet, su belleza. Y la Tiferet como del único engendrado de Abinu, lleno de favor inmerecido. ¿Y de qué? De Emet. Entonces, fíjese usted que está hablando de un momento en que estaba en el seno del Eterno. O sea, la información del versículo 14 es más que, digamos, sobresaliente, porque aquí ya está hablando de un momento más, digamos, ¿cómo decirlo? Si ellos están en una luz inaccesible, ahí no hay tiempo, pues está hablando de algún momento, porque dice, está explicando que estaba en el seno del Eterno, o sea, ni siquiera está hablando del Bereshit, del Reshit, sino está hablando de otra cosa. Y dice que el Dabar que estaba ahí se hizo carne, fíjese, eso es una cosa. Y luego dice, tabernaculizó entre nosotros, solo eso. Aquí cuando ya comenzamos a tabernaculizar, está hablando, se recuerda del otro pilar que yo le hablé del judaísmo, que es el templo. Entonces aquí está hablando de tabernaculizar. Eso quiere decir que la Dabar que menciona ahí, ¿sí? La Dabar, que es la Torah viviente, dice que tabernaculizó, se hizo carne y tabernaculizó. Entonces digamos que aquí es un lugar inaccesible de luz, donde nadie puede entrar, ¿verdad? Aquí es donde está el Eterno y la expresión del Dabar. Entonces, a partir de ahí, hay Shamaim, ¿verdad? Hay Shamaim, que son cielos, ¿sí? Entonces, él comenzó su bajada hasta, digamos, volverse, dice aquí, volverse carne, dice. Y al volverse carne, entonces él puede tabernaculizar, ¿sí? Entonces, tenemos que explicar ¿qué significa tabernaculizar? ¿Qué significa que se haya vuelto carne? Y tenemos que explicar el descenso de la Dabar o de la Torah viviente. Él fue descendiente. Eso es lo que se refiere y tabernaculizó. Es decir, no es que, digamos, no es que estaba aquí y después ya está aquí. No, él fue descendiendo. ¿Okay? Él fue descendiendo. Porque cada uno de estos son procesos, ¿no? No es nada más así que estaba en el seno y después, porque él también estaba, digamos, si bien es cierto, estaba en el seno, en algún momento de este descenso para tabernaculizar, estuvo haciendo toda la tarea del Bereshit, ¿verdad? Del Bereshit que se habla en el libro. Entonces, en algún momento de estos que él desciende, hace la tarea. Quizás esa sea una muy buena introducción para esto. Luego dice, vimos su gloria, su Tiferet, gloria como el único en la clase del Padre, lleno de Gesed y Emet. Fíjese que Gesed es misericordia y verdad. Lleno de, fíjese, de misericordia y verdad. Fíjese esto. Aquí dice, le voy a decir... versículo, vamos a ver, lleno de gloria, el versículo 14, ¿no? Engendrado, favor inmerecido, misericordia y de Emet. Entonces, en el, digamos, en el versículo, le voy a decir, en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, Gesed
a cambio de Gesed. Y miren lo que dice a continuación. Pues la Torah, entonces ahí está hablando de la Torah, dice, fue dada por intermedio de Moisés o de Moshe. Pero la Gesed y la Emet, que es la misericordia y la verdad, fueron reveladas en toda su fuerza. Mire qué cosa. O sea que ya habían sido reveladas, pero no en todo su esplendor. Por eso dice Mateo 5:17 que él, la Torah no la anuló, sino él la completó. A eso se refiere esto. Respecto a dos pilares. Uno, misericordia. Fíjese, misericordia. Misericordia. ¿Se recuerda? Misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, él vino a darle la final explicación a la misericordia. Y la Emet. La Emet es la verdad. ¿Verdad? La verdad. Y la plenitud de esta explicación es la Ruach de Emet. Él como Ruach de Emet. Fíjense pues. Y entonces dice, porque de su plenitud tomamos todo. Gesed a cambio de Gesed. ¿Sí? Pues la Torah fue dada por intermedio de Moshe, pero la Gesed y la Emet fueron reveladas en toda su fuerza por medio de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Y dice, y termina esta sección, el versículo 18, a Elohim nadie ha visto jamás, el juez único de su clase, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Entonces, recuerden que más adelante en el capítulo 4 explicamos que dice, porque Elohim es Ruach. Elohim es Ruach, ¿sí? Digamos, el Eterno es Ruach. Entonces nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo se puede él manifestar? Bueno, aquí está la Torah viviente, que estaba, dice, en su seno. Entonces, por eso es que él se manifestó por él mismo que estaba ahí adentro. Es como si usted sacara de usted mismo aquí adentro y comienza a manifestar. No es usted, pero lo que está adentro de usted, que es usted, su esencia, comienza a hablar de usted. Eso es lo que está explicando el Evangelio. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, creo que nos vamos a quedar en Juan 1:18. Demasiada información que tenemos que seguir estudiando. Ya se da cuenta usted que esto pues no es así como que un flan, esto realmente, aquí está hablando de algo mucho, mucho más elevado, donde nuestra mente sí tiene que estar bastante preparada, sobre todo por Ruach. Entonces, yo quiero dejarlo acá y quiero simplemente decirles que tengo la plena convicción de que Yeshua, HaMashiach, el Mesías, el Reshit, el que resucitó, el que venció y se tragó a la muerte, el que habla que es la Ruach de Emet, ¿sí? Luego de que él ha iniciado de nuevo como Reshit todas las cosas, está con nosotros, ¿sí? Él está aquí con nosotros. Entonces, eso lo hemos venido hablando, ya revisando la tradición de la pasión. Dice que muchas veces no lo veían, pero él estaba ahí. Entonces hoy quizás nuestros ojos físicos no lo podemos ver, no lo vemos, pero él está aquí. Y él, como es Ruach, también está detrás de la pantalla, ahí con usted que me escucha. Así que el resucitado, el Reshit, la Torah viviente, el Elohim Aleph Tav, el Ruach de Emet, la Ruach de Emet, hoy Yeshua HaMashiach te abrace, te ilumine, te dé de su luz y nunca te deje ir para que siempre estés en su seno y seas uno con él. Nosotros regresamos, así que Shalom hasta donde usted esté.